Amigos, ¿cómo están? Continuando con el capítulo uno, esta es la parte 2. Quiero comentarles un poco acerca de las arquitecturas de forwardeo, antes de continuar con el laboratorio. La primera arquitectura fue Process Switching, también conocida como computación de software o ruta lenta. Bueno, es una traducción literal del inglés, pero su nombre es Slow Path. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tráfico que ingresaba a través de un equipo que tenía esta arquitectura era inmediatamente enviado hacia el CPU. Lo que hacía esto, pues que el CPU generara mucho procesamiento y que si no tenía la capacidad de poder procesar estos paquetes, pues simplemente se colgaba o se reiniciaba. Es un proceso similar a los servidores o a una PC de casa, lo cual no era muy escalable en el sentido de, pues, de que un equipo router necesitaba una capacidad muy alta de procesamiento de tráfico, sobre todo. Se creó otra arquitectura llamada Fast Switching, la cual se agregó una memoria RAM, digamos, a los routers, a los switches para poder procesar ese tráfico. El inconveniente fue el mismo, porque cuando digamos, con los años, la información era muy alta, los paquetes, si bien es cierto, pues pasaban a lo que era esta memoria RAM, igual el paquete tenía que pasar por la parte del CPU en un primer momento, así que pues igual afectaba en cierta manera al CPU, dependiendo la capacidad de la memoria caché y la capacidad del CPU. No era escalable tampoco, por lo cual Cisco desarrolló una arquitectura muy importante que es la que se utiliza actualmente para todos los protocolos, sobre todo MPLS y VPN de capa 3, que es el Cisco Express Forwarding. Esta arquitectura lo que hace es dividir, digamos, al router en dos partes, en la parte de control plane y la parte de data plane, lo que, digamos, lleva a que todo el tráfico o toda la información vaya directamente al data plane. Pero antes de esto, pues el data plane se arma o se construye a través de la información del control plane. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una ruta estática hacia un destino, esta ruta estática está en mi control plane, en el CPU, pero automáticamente se copia al data plane. Y esta tabla que en el control plane se llama RIP, RIP Information Base, se llama en la tabla de data plane FIP, que es Forwarding Information Base. Digamos, tienen el mismo nombre, parecido, pero pues una está en diferentes tablas. Digamos, acá ya tengo la información del control plane, pero en mi data plane. Y con la tabla de adyacencia tomo la información de la tabla de RP que contiene las IPs y las MACs, por lo cual pues se construye una tabla completamente dedicada para este forwarding de tráfico y ya deja los otros protocolos como QoS, encriptación, por ejemplo, para el tema del CPU. El otro concepto importante que complementa en este caso al CEF son las tablas TCAM y CAM. Bueno, para ser más específicos, pues la tabla TCAM se utiliza en los equipos de capa 3 para un tema de buscar direcciones más rápidas que permitan enrutamiento rápido, pues son, digamos, complementos ya que tiene esta arquitectura. Y en el caso de los switches, pues usan la memoria CAN en este caso, ¿no? La Content Address Memory, que también es para buscar el tema de las MACs y envío de tráfico a nivel de capa 2. Les recomiendo investigar más porque estas arquitecturas, aparte pues de que vienen en el examen, nos ayudan a entender cómo trabaja un switch, entender que ya los equipos de enrutamiento, los routers, los switches, no solamente pues son equipos que similares a un servidor, una PC, son equipos que tienen procesadoras donde se almacena, digamos, toda la parte de control plane y tienen mucha tarjetería, que son la parte del data plane o también los que le llaman los ASIC. Son las tarjetas pues que digamos, se encargan de recibir y enviar el tráfico en mayor cantidad. Bueno, continuemos con el laboratorio. Quiero comentarle unos comandos muy importantes que nos ayudan, digamos, a tener más información. Por ejemplo, el Show Interface Status. En equipos, digamos, con diferentes tipos de interfaces, esto va a ayudar bastante. Actualmente tenemos un equipo que nos lista una cantidad de puertos, en este caso 24, y son puertos, en este caso UTP.
Los giga también. Pero pues cuando tengan un equipo real van a observar que esto pueden ser fibra, los tipos de módulos, van a ver las VLAN asociadas, van a ver la velocidad y el modo pues que debería ser full duplex, pero ocurre en casos donde tenemos half duplex, unos servidores antiguos, hubs, por ejemplo. Entonces este comando es importante. El otro comando que ya va dentro de la troncal es el switch port trunk allow VLAN. Aquí vamos a permitir, por defecto está permitido todo, pero vamos a permitir solamente las que queramos. En este caso colocamos aquí las VLANs. Inicialmente colocamos las VLAN que queremos. 10. No podemos hacer esto porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el puerto 01 solamente es la VLAN 10. Ya no nos da opción para colocar otra VLAN. Tenemos que colocar VLAN, en este caso VLAN add 20, VLAN add 30. Y aquí vamos a poder ver que se agregaron. Entonces tengan mucho cuidado de solamente colocar una lista de VLANs y se bajan toda la red. Bueno, esto aplica tanto para un switch normal, capa 2 o multilayer. A continuación vamos a darle enrutamiento. Nos conectamos al router y empezamos a colocarle las IPs. Listo. En el caso de la interfaz Giga 000, primero levantamos el puerto y se observa que el puerto empieza a negociar. Aquí, ¿cómo funciona esto? Este tipo de topologías son llamadas router on stick. ¿Qué quiere decir? El enrutamiento está asociado en el router. Digamos que el switch depende de un router para poder comunicar las VLANs. Es un diseño que no se usa mucho actualmente, pero que para fines prácticos, si en algún momento ven una red así, ya saben cuál es la razón o ya saben cuál es el diseño. En este caso aquí no vamos a configurarlo dentro de una interfase, solamente usé la interfase para aprenderla. Aquí vamos a usar VLANs en este caso, o sus interfaces llamadas en el router. Es el mismo concepto, si alguna vez lo escuchan, es el mismo concepto. Aquí, por ejemplo, la interfase, perdón, salimos de aquí, interfase Gigabit Ethernet, cuando ustedes colocan 0, un slash, 0 en este caso, aparece una opción de un punto. Seguimos y aparece un número. Esto es una referencia, no es obligatoria, pero por best practice se coloca 10. Aquí lo que hacemos es crear una subinterfase o una VLAN, pero ya en la nomenclatura del router para poder darle un IP. Entonces tenemos que definir el tipo de encapsulación en este caso, como ya sabemos que es 2 toku no Q. Aquí sí es importante colocar el número de VLAN, porque va a ser la misma VLAN que se tiene en el switch. No es nativa. Y empezamos a colocar la IP. IP address 192.168.10.1 y la máscara 24. Para fines de prueba, vamos a validar, digamos, primero cómo está la configuración. Perdón. Ya tenemos la interfase, que no tenemos ninguna IP, y la interfase o su interfase, que también es llamada VLAN en el caso de los switches. Pero pues en los routers se le llaman subinterfaces por un tema de estándar. Bueno, validamos un pin a la PC 10.10. En este caso no tenemos conectividad. Entonces, cuando ocurra este inconveniente, pues hay que validar cuál puede ser la razón. Tenemos que validar si el puerto está prendido, la configuración es la correcta. Tenemos que validar que en el switch estén pasando las VLANs también. Entonces vamos al switch 02
perdón, al switch con la interfase 02 y validamos cómo está la configuración y vemos que no tiene nada. Entonces ese es el problema. También lo podemos validar con comando show interface trunk y vemos que solamente un puerto está entroncado. Entonces vamos a darle switch port mode trunk y listo. Esperemos unos minutos que negocia y mientras vamos agregando la segunda su interfase .20, encapsulación doc1q, el número de VLAN 20, IP address 68.20.1 y máscara 24. Y el mismo proceso para la siguiente VLAN. 30 y la IP es 30.1. Bueno, aquí tenemos con el comando show IP interface brief todas las interfaces que hemos creado y bueno, vamos a validar si esta vez funciona el pin y es exitoso. Validamos los tres y es exitoso. Como ustedes comprenderán, pues este paquete primero perdido, ya lo expliqué anteriormente, es por un tema de la ARP, que comienza a buscar y a preguntar y por eso se pierde un paquete. Lo expliqué en un video anterior también si lo desean ver. Bueno, aquí la prueba de fuego, como se dice, es hacerle pin a la 11 y tenemos éxito. ¿Por qué? Porque lógicamente los switches están conectados, las PCs están en una misma red, están pasando las VLAN y pues no debería haber ningún problema. Entonces este mismo proceso lo voy a hacer para la otra interfaz, en este caso la Giga 01. Pero quería comentarles algo. Si se dan cuenta, las mismas VLANs están pasando desde el switch hacia el router, pero las redes son distintas. Tienen que tener en cuenta pues que como son dominios de broadcast distintos, no va a haber problema en ese sentido. Para el router es independiente que tener, digamos, 10 interfaces hacia 10 switches distintos con las mismas VLANs. ¿Por qué? Porque para el router lo que importa son las redes, los dominios de broadcast, independiente de las VLANs. En cambio, para los switches sí es importante las VLANs. No podríamos conectar en la misma VLAN la misma red o dos redes distintas. En este caso, los dos switches multilayer y los switches capados no podemos interconectarlos y probar PIN porque obviamente están en diferentes redes. El encargado es el router. Es por eso que aquí pues no va a haber ningún problema siempre y cuando pues no se interconecten. Entonces vamos a la interfaz Giga 01.10 encapsulation doc1q y la VLAN va a ser la misma, la 10, pero la red va a ser la 192.168.100.1 en este caso. Y vamos con la segunda, que es la 20, encapsulación 20 y la IP address va a ser la 200. Y vamos con la tercera, que es la 30, encapsulación 30 y aquí va a ser la 230. Listo. Validamos la configuración y validamos el PIN, que es una herramienta muy útil para estos casos y que nos puede ayudar a empezar a resolver los problemas que tengamos de conectividad sobre todo. Bueno, aquí sí hubo un error, es la 200 y aquí es la 230. Bueno, entonces el switch multilayer está trabajando como capa 2. El que está enrutando los paquetes es el router. Entonces, la pregunta sería, ¿se pueden comunicar un host, digamos, de la red 10.0 hacia un host de la
red 100.0? Sería una pregunta muy interesante. Y aquí viene el concepto de capa 3. Como estos hosts están dentro de un router, se aplica un concepto que se llama local forwarding. ¿Qué quiere decir? Que el router va a enrutar todas las redes que se encuentran conectadas hacia él. No se necesita ningún protocolo, un feature adicional. Esto lo podemos validar con el comando show-ip-route. Si nos da la conexión, listo, nos da este comando connected. Nos dice todas las redes conectadas, yo las puedo comunicar. Entonces, siendo así, yo podría hacerle pin desde mi host en la red 10 hacia un host de la red 20, por ejemplo. Bueno, 10, en este caso 100.10. Tengo conectividad y hacia la 200. Por ejemplo, 10. Tengo conectividad a todo, ¿por qué? Porque todos estamos interconectados al router y es el que nos ayuda. Nos ayuda pues a conectar redes. Ahora, si tengamos, por ejemplo, colocando aquí un dispositivo adicional, otro router y redes detrás de ese router, ya se necesita un protocolo de enrutamiento que haga que esos routers conozcan entre ellos sus redes conectadas, como lo vimos con este comando. Entonces, pues ese es el concepto de protocolos como IGRP, OCPF, BGP, ISIS, etcétera. Pero pues es otro capítulo. Adicionalmente quiero comentarles acerca del switch multilayer. Este switch nació debido a que en los actuales data centers se tiene una pregunta o se tenía un interrogante. ¿Por qué tener un router que tiene pocos puertos si tenemos o si pudiéramos tener un equipo como un switch de capa 2 que tenga muchos puertos y que tengan capacidad de enrutamiento? Por eso nacieron los switches multilayer que nos permiten tener esa capacidad adicional de un router, de poder enrutar. Obviamente no tiene todos los features como un router, pues el router lo que hace es tener más que todo capacidad en los puertos, es decir, pues interconectan países a través de routers y tener features avanzados para el tema de enrutamiento. En el caso del switch se enfoca más a la parte de acceso, la parte de data center, tener más densidad de puertos. No es necesario la capacidad porque los servidores no tienen puerto de 100 gigas. Un data center pues no tiene tanto, solamente pues tenemos los UCS o servidores normales que pues tienen puertos de 10 gigas a lo mucho, 10 por N. Entonces, no hay necesidad de tener puertos de 100 gigas o de 400 gigas. Entonces, los routers se encargan de eso y los switches pues simplemente hacen un enrutamiento básico y también tienen últimamente capacidad de protocolos. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Aquí ya definimos las VLANs. Entonces, vamos a crear una interfaz asociada a la VLAN, por ejemplo, la VLAN 10. Lo que estamos haciendo es darle la funcionalidad al switch de poder enrutar. Esta interfaz VLAN 10 es como crear en el router una subinterfase, básicamente. Con eso ya es suficiente. IP address 192.168.100.2. Colocamos la máscara que es 24 y hacemos el mismo proceso para la VLAN 20. Automáticamente al definirla ya se activa. Y la VLAN 30. Y aquí el paso importante es validar la conectividad. En todo momento, quizás no lo he puesto, hay que tener en cuenta todos los pasos que nos ocurren con un entorno real. Aquí, como es lógico y el simulador es más sencillo, obviamente pues ya sabemos que la tabla MAC tiene los puertos, pero a veces pues nos conectamos bien los puertos, el cable está fallando y pues con este comando nos ayuda a ver si el puerto está conectando, sobre todo. El show interface status también nos ayuda a ver que el puerto esté activo, conectado. El show
Interfaz Brief nos ayuda a ver toda la configuración, en este caso capa 3, aquí tenemos las VLAN definidas, y el Show IPRP nos ayuda a ver las MACs de los equipos, en este caso pues 3 equipos conectados. ¿Por qué? Pues tiene la función de un equipo de capa 2, así que tiene todos los comandos que ya hemos visto anteriormente. Listo. Bueno, la prueba más importante del pin a la punto 10. Y también tendríamos que hacer pin a la punto 1. Ahora, como este equipo se comporta como un equipo capa 3, eh, puede que no tengamos acceso a las redes que están detrás del router, es decir, pues a la 10.1, por ejemplo. Es correcto porque básicamente pues se comporta como una PC o un router que no conoce las redes que el otro router le advierte. Entonces aquí pues hay que colocarle un comando adicional, route, que todos los paquetes me los envíe a la 192.168. En este caso cogemos una red cualquiera porque no podemos tener varias rutas por defecto. Este comando es similar a colocar un default gateway en una PC. Entonces aquí también tenemos una tabla de enrutamiento. Adicionalmente hay que habilitarle el comando IP routing para que podamos ver la tabla de enrutamiento. Listo. Entonces validamos el mismo comando y ya tenemos conectividad. Entonces, bueno, quería explicarles un poco esto, que es el capítulo 1, que nos comenta los comandos básicos, de cómo interconectar capa 2 con capa 3, tener en cuenta cómo trabajan los switches, los comandos que nos ayudan a hacer un troubleshooting, las arquitecturas de forwarding. En este caso, pues deben estudiar un poco más el tema de la arquitectura interna, cuáles eran los tipos de tecnología anteriormente. Los switches trabajaban con process switching, ahora lo hacen pues ya con ASIC. Digamos que pues ya son conceptos más que todo para pues revisarlos a detalle, pero pues el concepto de lo que es capa 3 y capa 2 es importante tenerlo claro porque después eso ya pueden esquematizar y entender más rápido cómo funcionan los protocolos. Bueno, espero que esto les haya ayudado mucho y continuamos con el siguiente capítulo próximamente.